Y la pregunta de fondo es: ¿quién es el Señor? ¿Vale la pena sufrir? ¿Vale la pena para otros cristianos en el mundo, no para nosotros, que seguramente hoy día vamos a almorzar una hamburguesa, un pedazo de carne, y a lo mejor hasta nos vamos a tomar una cerveza, sino que vale la pena para otras personas experimentar persecución a causa de este Dios? Esa es la gran pregunta. Es un poco extraño, es raro, igual lo que hacemos nosotros los cristianos. A veces es un poco ridículo también, si uno lo piensa bien. Estamos hoy leyendo los hechos de un pueblo que no es nuestro pueblo, que es el pueblo de Israel. Es el pueblo de estos judíos, banqueros, narigones, colorines, crespos, insoportables, que ahora están en guerra, a veces vienen de vacaciones a Chile, en la Patagonia, una vez irresponsablemente inicia un incendio, con suerte saludan, qué tipo más desagradable, y nosotros estudiamos su historia. Y nosotros no, es un poco ridículo, esta no es la historia de Chile, esta es la historia del pueblo de Israel. Es un poco ridículo. Y son hechos que ocurrieron hace casi 4.000 años. ¿Qué tiene que ver con nuestra vida ahora? ¿No sería más interesante estudiar qué pasó en Chile en los años 60, 70, la unidad popular, el golpe de Estado, por qué tenemos el sistema que tenemos, si vivimos bien y vivimos mal? ¿No sería más pertinente, más útil para nosotros? ¿Por qué es útil? ¿Por qué tiene sentido estudiar esto que es casi pieza de museo? ¿O es prácticamente una pieza de museo esto? ¿Qué sentido tiene estudiar estos hechos tan antiguos? Y todo nos lleva a una pregunta: ¿quién es el Señor? ¿Quién es esta persona que se revela acá? Igual voy a llegar a la anécdota que quería contar. Hace 10 años atrás, más o menos, con mi amigo Gonzalo, que es de otra iglesia, estábamos en la otra iglesia, estábamos en San Lucas, donde nos congregamos hace un par de semanas. Estábamos a cargo del grupo de jóvenes, que se llamaba Los Quiltros, los adolescentes. Y ahí éramos todos futboleros, a veces jugábamos la pichanga los días domingos. Obviamente el Nico no estaba porque probablemente la Mayo no le daba permiso, pero nosotros nos juntábamos a jugar a la pelota con los chiquillos, siempre hablábamos de fútbol, y después de hablar mucho de fútbol, hablábamos también del Evangelio. Y el Benja, uno de los amigos con los que estábamos ahí, preguntó: ¿y quién es Elías Figueroa? Y con Gonzalo nos miramos con espanto. Así, ¿cómo no sabes quién es Elías Figueroa? Y yo me imagino aquí que todos saben quién es Elías Figueroa. El pobre John no sabe. John es un incircunciso, un gentil, un pagano, pero por lo menos el John debe entender a qué se refería el Nico el domingo pasado, cuando el Nico dice que en una experiencia en La Vega se le apareció el matador Salas. John, ¿tú sabes quién es el matador Salas? No sabes. A ver, vamos a saber si Pablo es un buen marido. Tu señora, ¿sabe quién es el matador? Do you know who is Matador Salas? Do you know Matador? No sabe, ya. Bueno, ¿quién es? También en Chile, cuando alguien se enoja, cuando alguien empieza a irritarlo, uno muchas veces reacciona diciendo: vas a saber quién soy yo. ¿Ya? ¿Quién es? ¿Quién es? Uno no puede saber quién es alguien importante. Y de eso se trata gran parte de este pasaje. Y tal vez de eso se trata todo el libro de Éxodo. ¿Quién es este Dios? Pero vamos al texto. Y les pido que abran, obviamente tengan abiertas sus Biblias en el capítulo 5 y 6. Y yo pedí que para esta sección, para la predicación de hoy, tuvieran a mano la Biblia Reina Valera. ¿Por qué razón?
me interesaba que tuvieran a mano la Biblia Reina Valera, o tal vez una Biblia católica, no la NBI, porque las Biblias católicas y la Reina Valera utilizan en el Antiguo Testamento la expresión Jehová o la expresión Yahvé, ¿ya? Y eso en la NBI no se entiende muy bien, no se entiende muy bien, pero sí se entiende mejor en la Reina Valera y en la versión católica que habla de Yahvé. Y aquí sí voy a pedir que pasemos. Quiero hacer una explicación previa de a qué se refiere el capítulo 6 cuando Dios dice, me revelé por este nombre. Me revelo ahora por el nombre de Jehová. Démosle nomás, por favor, sabe que puede que no se lea, a lo mejor está muy chiquitito, pero ya, todo nomás al tiro. Eso es lo anterior. Ya. En el texto hebreo, para quienes tienen la Reina Valera, donde dice Jehová, realmente lo que hay son estas 4 letras. Estas de acá. YHWH. Porque en el idioma hebreo no habían vocales, habían solamente consonantes. Y ese es el nombre personal con el cual Dios se revela a los patriarcas, Dios se revela en Génesis y Dios se revela al pueblo de Israel. Se cree que se pronunciaba Yahvé, y así se pone, por ejemplo, en las Biblias católicas, pero la verdad de las cosas es que se olvidó realmente cómo se pronunciaba. Incluso, ya en los tiempos de Jesús, se dice que no se pronunciaba y que los judíos, en vez de decir Yahvé por reverencia, por lo sagrado que era el nombre, decían mi Señor. ¿Por qué las Biblias evangélicas, la Reina Valera de 1960, utiliza la expresión Jehová? Porque como el hebreo no tenía consonantes y no estaba muy claro cómo se pronunciaba, judíos piadosos, que después se traspasó a la Reina Valera 60, pero en la Edad Media, judíos piadosos, ciertas personas que traducían, decidieron tomar las vocales de la palabra Adonai, que significa mi Señor, tomaron las vocales de la palabra Adonai y las pusieron entre medio de las 4 consonantes. Y es así como esas 4 consonantes, que probablemente se decía Yahvé, derivaron en la expresión Jehová. ¿Ya? Por eso es que la Reina Valera utiliza Jehová, pero en el texto original y en cómo Dios se reveló a Abraham, a Moisés, no se utilizó la expresión Jehová, sino la expresión probablemente Yahvé, o a lo mejor no se pronunciaba así, porque es muy probable que se haya perdido realmente la verdadera pronunciación de esas 4 consonantes. Así es que yo les explico esto primero para que tengan claro que cuando en el capítulo 6 y en todo Éxodo el Señor habla como el Señor, yo el Señor, lo que está diciendo es yo Yahvé, o si tiene la Reina Valera, yo Jehová, que en el original decía Yahvé. En el Nuevo Testamento ya no se usa la expresión Yahvé, porque el Nuevo Testamento fue escrito en otro idioma, fue escrito en griego. Se usa la expresión Kairos, que quiere decir el Señor, que es la traducción de Adonai hebreo, que significa Señor, pasa al griego Kairos, que significa Señor. Y nosotros en el Nuevo Testamento leemos el Señor. Les explico esto solamente para prevenirlos, para que no
sean fácilmente inducidos a malas interpretaciones de la Biblia, porque hay gente que le pone mucho énfasis al nombre Jehová y les dice que si no utilizan la expresión Jehová, prácticamente ustedes se van a ir al infierno, y que cómo no es posible que no utilicen la expresión Jehová. La expresión Jehová es un nombre que se le ha dado al Señor, así como también se le ha dado Yahvé, pero nosotros hoy en día usamos el Señor, ¿ya? Y solamente para entender mejor el pasaje, para entender mejor el texto, la historia de hoy, es que les pido que tengan en mente que cuando dice el Señor, sé que tienen la versión NBI, esto se quiere decir Yahvé, y si tienen la versión Reina Valera dice Jehová, quiere decir Yahvé, se refiere a esas 4 consonantes. Yo sé que estoy predicando, pero lo que acabo de explicar es enredado. Así que si alguien quiere preguntarme algo, no hay ningún problema en que me pregunten. ¿Alguien quiere levantar la mano y preguntar algo? ¿Alguien me quiere decir, no entendí nada? Ya. Y finalmente, lo que les quiero decir respecto al nombre de Dios es que la revelación de Dios a través de la historia humana es una revelación progresiva, progresiva. Y a eso, en cierto modo, se refiere el Señor cuando le dice a Moisés, este es mi nombre, y no me revelé por este nombre a los patriarcas, a Abraham. La verdad de las cosas es que en los tiempos de Abraham ya se utilizaba el nombre de Yahvé, sino que a lo que se refiere es que ahora Él se ha revelado como yo soy el que soy, como el que es, porque Dios en ese momento, el pueblo de Israel, al decir yo soy el que soy, quiere poner énfasis en que Él es el único existente, preexistente, que siempre existirá a diferencia de todos los otros dioses. Ese que estuvo antes, el que está ahora y el que estará después. Ese es el énfasis de poder que quiere poner Dios. Y para nosotros, ¿cuál es la revelación del nombre, de la naturaleza de Dios? Es la revelación que nos da Jesús, la revelación del Padre. Pero eso ya es materia de otra predicación. Ahora volveremos al pasaje de hoy y le pido a mi querida amiga Pili que eso, solamente eso. ¿Qué les puedo decir respecto del pasaje de hoy? Vamos al capítulo 5, versículo 1. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo. Esta es la primera interacción entre Moisés y Faraón. El primer cara a cara. ¿Y cuál es la respuesta de Faraón? Lo primero que responde es un ninguneo. En Chile, cuando se habla con desprecio, cuando hay enojo, distancia entre la gente y cuando te quieren pegar la desconocida, como se quiere decir, o te quieren ningunear, mirar en menos, ¿qué es lo que te preguntan? Exactamente. ¿Y quién soy vos? ¿Y tú quién soy? Y cuando nos enojamos, cuando tenemos una situación en la oficina, en la calle, y alguien nos está irritando y colmando la paciencia, uno amenaza diciendo, me voy a enojar y ahí vas a saber quién soy yo. Y cuando decimos, ahí vas a saber quién soy yo, lo que uno está anticipando es que esto se va a resolver diplomáticamente, que se va a resolver de buena manera. No, lo que uno está anticipando es que va a llegar la sangre del río. Es que esto se va a resolver por la violencia. Y acá el versículo 2 es el anticipo, y estos 2 capítulos son el anticipo de que Faraón se dedica a
desconocer a Dios, y que Dios dice, esto se va a resolver por las malas. Porque en esta ocasión, la voluntad del Señor es que esto se resolviera por las malas. La voluntad de Dios es que Faraón endureciera su corazón, porque de esta forma Dios iba a demostrar quién es Él. Y al final, todo el pasaje de hoy, y tal vez todo Éxodo, gira en torno a responder esta respuesta o esta pregunta ofensiva de Faraón. ¿Quién es Yahvé? ¿Quién es Yahvé? Y Dios le va a demostrar al Faraón quién es Yahvé. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando Moisés, muy obediente, después de que Dios se le revela en el desierto, Moisés pone muchos problemas, pero finalmente le hace caso a Dios, a regañadientes, Moisés obedece, viaja a Egipto y entra a la presencia de Faraón para pedirle que libere al pueblo. Y como Moisés obedeció al Señor, las cosas salieron perfecto. Faraón estaba de buen humor, le dijo, ningún problema, le podemos poner los buses si quieren, le podemos pagar los pasajes y no hay ningún problema, chiquillos, tienen una semana para irse. ¿Qué fue lo que pasó? Todo lo contrario. Fíjense, Moisés obedece a Dios y las cosas no se ponen mejor. ¿Cómo se ponen para el pueblo? Se ponen peor. El pueblo ya estaba esclavizado, las cosas para el pueblo ya estaban mal. Ya tenían bastante trabajo todo el día haciendo ladrillo. Ahí para que me entiendan algunos, los que saben de construcción, este era ladrillo, no era ladrillo princesa, este era ladrillo fiscal, ¿ya? No era ladrillo princesa. Era el ladrillo fiscal, más pesado y más rugoso para construir las pirámides. Y el pueblo todos los días se dedicaba a fabricar ladrillo con la paja, entre otras cosas, que le entregaban los egipcios. Y ahora el faraón, para que le sea más difícil el trabajo al pueblo, porque supuestamente el pueblo era flojo, y como era flojo, tenían tiempo libre para andar pensando en su Dios, es que el faraón dice no le van a entregar más paja, le van a hacer el trabajo más difícil para que trabajen más horas al día y no tengan tiempo de andar pensando en su Dios, en sus religiones, en ese Dios que más encima no tiene ninguna imagen. ¿Por qué razón? Porque en Egipto los dioses que le importaban al faraón, eran los dioses que tenían alguna imagen. Eran Osiris, Anubis, Ra. Habían distintos dioses y todos tenían su figurita, todos tenían su pintura, todos aparecían en los jeroglíficos, pero este Dios de los esclavos, este Dios de los hebreos, no tenía ninguna imagen. No tenía ninguna imagen, solamente tenía ese nombre. Muy probablemente el faraón sabía quién era Yahvé, sabía quién era Jehová. Sabía que este era el nombre del Dios de los hebreos. Pero aún sabiéndolo, responde, no sé quién es Yahvé, no sé quién es Jehová, para despreciar a Moisés, para despreciar a los israelitas, para decirles, su Dios y ustedes no son nadie. Y las cosas se ponen peor. ¿Cómo reacciona el pueblo? Reacciona acongojado. Hay que ponerse en los zapatos del pueblo. Las cosas estaban mal y ahora están peor. Y es difícil no sentirse identificado cuando en la vida estás atravesando momentos difíciles. Todos los días hay una mala noticia, todos los días será algo mal. Si estabas enfermo, el diagnóstico es peor. Si te faltaba plata, ahora te falta aún más. La vida se pone aún más difícil y se pone tan difícil que te cuesta levantar la vista y te cuesta creerle a Dios. El pueblo
dejó de creerle a Moisés, dejó de creerle a Dios, se enojó con Moisés porque dijo, hicimos lo que Dios quería y las cosas se pusieron peor. Y esto que es fácil de leer en la práctica no es tan fácil. Acá, haciendo un comentario del pasaje en abstracto, de decir, sí, a veces acá el pueblo le hace caso a Dios, Moisés le hace caso a Dios, pero las cosas se pusieron difíciles. Pero bueno, ya sabemos cómo termina Éxodo. Pero en la vida real, cuando tú te enfrentas a la necesidad de hacer la voluntad de Dios, de ser fiel a Dios, y las cosas se ponen difíciles, ahí no es tan fácil. Y en el video que vimos hace un rato sobre lo que sufren los cristianos en Laos, en Yemen, en los países que escuchamos, ahí nosotros vemos un claro ejemplo de que obedecer al Señor no es garantía de que las cosas inmediatamente se van a poner mejor, sino que a veces es garantía de que las cosas inmediatamente se van a poner peor. Pero, ¿qué sentido tiene entonces obedecer a un Dios que en lo inmediato no va a hacer tu vida más fácil? Un Dios que en lo inmediato va a hacer tu vida más difícil. ¿Qué sentido tiene? Esa es la pregunta. Quiero que miremos ahora en el capítulo 6, cuando Dios le responde a Moisés por su queja. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés recibió la queja de los israelitas. Tenemos que pensar que siempre la Biblia entrega las cosas muy resumidas. La Biblia sería de 5.000 páginas, 10.000 páginas, si es que describir a cada detalle. Pero no es difícil imaginarse que esto fue mucho más complejo, que estaban saliendo del palacio de Faraón y que a lo mejor prácticamente los israelitas querían pegarle a Moisés, que le gritaron, que estaban llorando, que estaban afligidos y que en medio de todo eso los culpables eran Moisés y Aarón, porque supuestamente venían a llevar al pueblo a la libertad y ahora el pueblo estaba peor. ¿Cómo te habrías sentido tú en el lugar de Moisés? ¿Y Moisés qué hace? Le traspasa su queja al Señor. ¿Y el Señor qué responde? El Señor responde diciendo, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Esto es un anticipo de lo que viene en el resto del libro de Éxodo, que da para hartas películas de acción, dio para hartas películas de Hollywood. Esto significa que va a llegar la sangre del río, o como dice alguien por ahí, esto significa que se van a llevar la pala y por tanto va a quedar la pura escoba. Acá va a quedar la escoba porque acá está pasando lo que Dios quería que pasara. Que el faraón se pusiera duro, que el faraón no obedeciera para que fuera el pretexto, la oportunidad, el motivo, la circunstancia propicia para que Dios acá mostrara su poder y para que se le respondiera a Faraón realmente quién es Yahvé, quién es Dios, quién es el Dios de los israelitas. Y fíjense ustedes, por favor, en el versículo 6 hasta el 8. ¿Pueden contar todas las acciones que Dios promete que va a ejecutar en favor de Israel? ¿Pueden contarlas? Si alguien termina el conteo, me lo dice.
Del 6 hasta el 8. ¿Cuántas acciones va a ejecutar Dios? ¿11? Creo que se tiró un poquito. No. Puede que no estén ocupando la Reina Valera. ¿Cuántas dice la Javi? ¿6 o más? Ya. Vamos a ocupar la Sagrada Reina Valera. Versículo 6. Dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré. ¿Ya? En el 6 tenemos, os sacaré. 1. Os libraré. 2. Os redimiré. 3. Ya, en el 6 tenemos 3. Vamos al 7. Os tomaré. 4. Seré. 5. En el 8. Os meteré. 6. En el 8, 6. ¿Y cuál más me falta? Os daré 7. 7. La camiseta de Alexis Sánchez. La camiseta de Rivarola. La camiseta, o sea, el número 7. 7. Perfect number. El 7, número perfecto. 7 acciones. 7 acciones. Y en el 6, ¿cuál es la declaración de Dios antes de ejecutar estas 7 acciones, de anunciar estas 7 acciones? ¿Cómo abre el catálogo? ¿Cómo? Yo soy el Señor. Yo soy Yahvé. Yo soy Jehová. Yo. Su identidad, su poder. Yo. ¿Y cómo lo termina en el 8 el catálogo? Yo Jehová. Acá está cómo se manifiesta en forma práctica la respuesta de Dios a Moisés cuando en los capítulos anteriores le dice, yo soy el que soy. A eso se refiere. Yo soy el que soy, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Dios es el que hace. Dios es el que hizo la promesa en siglos atrás a Abraham. Dios es el que se acuerda de su pueblo, el que va a intervenir ahora. Dios es el que va a sacar al pueblo el día de mañana. Y la pregunta es, ya que Dios va a hacer todo esto, ¿qué tiene que hacer el pueblo acá? Fíjense, hasta ahora, en todo esto, entre el 6 y el 8, ¿cuál es el rol del pueblo? Yo lo voy a decir, un anticipo de lo que se viene. El rol del pueblo va a ser casi exclusivamente sentarse, comer cabritas y mirar el espectáculo. En los siguientes capítulos de Éxodo, hasta que salen de Egipto, ahí hasta la Pascua, salvo cuando tienen que sacrificar el corderito, en la última plaga, ¿cuántas plagas son, pastor? ¿Son 9 o 10? Son 10. De las 10 plagas que vienen, estoy haciendo mucho spoiler, perdón. Ya. La cosa es que va a quedar aquí va a quedar la escoba, ¿ya? Y va a pasar de todo, pero en medio de todo eso que pasa, el rol del pueblo de Israel es sentarse y mirar el espectáculo. Dios es el que va a hacer todo. Y pasemos, por favor, a la otra lámina, mi querida Pili. Un toque. Ya. ¿Cuáles son las reflexiones que tiene esto para nosotros? Primero, como les decía, hacer la voluntad no garantiza que las cosas se saldrán bien de inmediato. Necesitamos pedirle al Señor valentía. La reflexión es que tanto el faraón como el pueblo de Israel sabrán quién es el Señor.
¿Qué es lo que dice el versículo 7? Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. La pregunta es, ¿quién es el Señor? Vamos, otra más, por favor. ¿Por qué estudiamos esto nosotros los cristianos? Porque esto es un anticipo del Evangelio. El pueblo está sometido a esclavitud y Dios es el que se aparece a Moisés. Moisés no andaba buscando a Dios en el desierto. Moisés ya tenía como 80 años, estaba pastoreando las ovejas, estaba pensando que ya tenía que terminar el trabajo, llegar a la casa, ahí tomarse una sidra, porque todavía, o parece que sí, tenía cerveza, en ese tiempo ya existía la cerveza. Así que sí, no se puede descartar que Moisés ahí estaba pensando en volver a la casa con su señora, tomarse una cerveza y descansar. Pero Dios se le aparece. Es Dios quien se le aparece. Es Dios quien acude a salvar al pueblo. Y esto es exactamente lo mismo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Realmente nadie puede decir, yo soy cristiano porque yo busqué a Dios, porque yo soy inteligente, sino que es Dios quien se revela. Y todo esto de que Dios sacó al pueblo de la servidumbre, de la esclavitud, que Dios manifestó su poder, que Dios le muestra al pueblo una tierra prometida y Dios mete al pueblo en esa tierra sin que el pueblo haga prácticamente nada, eso es el Evangelio. Eso es lo que Jesús, por lo menos, hizo conmigo y lo que Jesús hace con nosotros. Eso es lo que le da sentido a que en otras partes del mundo donde ser cristiano es mucho más difícil. Eso es lo que le da sentido a que la gente sea capaz de seguir a Cristo a pesar de la persecución que experimentan en Medio Oriente o incluso ahora en América Latina, o incluso, sin ir muy lejos, en el sur de Chile, donde se queman iglesias. ¿Por qué tiene sentido ser cristiano en un mundo hostil? Al principio les decía que me puede parecer un poco ridículo estudiar la historia del Éxodo, estudiar la historia del antiguo Israel, cosas que tienen 4.000, 3.000 años de antigüedad. ¿Qué sentido tiene? Y esto me lleva a una pregunta. ¿Conocen ustedes a alguien que haya dejado la adicción a las drogas gracias a los dioses de Egipto, gracias a Osiris, gracias a Anubis, a Ra, que era el dios del sol? ¿Conocen a alguien que algún marido o alguna mujer que le haya dejado de pegar al marido, o algún marido que haya dejado de ser violento gracias a la ayuda del dios Odín? ¿Conocen a alguien que haya salido del alcoholismo, que haya salido de la pornografía? ¿Alguien que haya logrado perdonar a los demás gracias a la acción de Zeus o de Afrodita? Yo no conozco a nadie. Yo solamente conozco gente que ha dejado la pornografía, gente que ha dejado el odio, gente que ha sido capaz de perdonar, gente que ha visto la vida con optimismo, gente que ha dejado el pecado más difícil de dejar, el orgullo, que ha dejado la arrogancia solo por Jesús, solo por Jesucristo, por este Hijo de Dios que revela al Padre, por este Dios que se revela en la persona de Jesús. Por eso tiene sentido estudiar esto, porque este Dios de hace casi 4.000 años
es el mismo Dios que se reveló en la persona de Jesucristo. Cuando se habla de Yahvé o de Jehová, no se está hablando solamente del Padre, se está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es uno. Es el mismo Dios que actúa ahora en la iglesia. Y ese Dios que transforma la vida de las personas, ese Dios que transforma mi vida, ese Dios es al que vale la pena conocer. Por eso la pregunta es, ¿quién es el Señor? La pregunta para nosotros es, ¿sabes quién es el Señor al que adoramos? ¿Lo has conocido realmente? ¿Has conocido al Padre? Esa es la pregunta. Y si no has conocido al Padre, si no has conocido realmente al Padre, realmente el poder de este Dios que transforma vidas, entonces mi invitación es a que te devores la Biblia, es a que lo busques, es a que lo escuches para que lo conozcas. Eso. Ya, amigos, esta es la predicación de hoy. Señor, gracias por tu palabra. Permítenos entenderla, permítenos entretenernos con ella y danos un corazón que te crea. En el nombre de Jesús, amén.